soy Mane Manero y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante y es de la descripción de las ruinas arqueológicas de la Atlántida encontradas en los mares de Cuba por el grupo que dirigió la ingeniera submarina Polina Selitsky. Hace ya más de 20 años, en el año 2000, el gobierno cubano contrató los servicios de esta ingeniería submarina y un grupo de expertos para hacer un bojeo de la isla de Cuba, sobre todo en la región occidental de la isla, para encontrar galeones y buques hundidos de la época colonial española. Se sabe que todo el saqueo que los conquistadores españoles hicieron en América, todos esos barcos cargados de oro y de plata, se concentraban o se reunían en el puerto de La Habana y de ahí partían en flotas para España como una medida de protección para protegerse del saqueo de los corsarios y los piratas. Se sabe que en el Caribe, sobre todo en la región cercana a la isla de Cuba, hay varios buques hundidos cargados de oro. Y el gobierno cubano hizo este proyecto y el grupo de ingenieros canadienses dirigidos por Polina Selitsky hicieron un bojeo de la isla de Cuba y con barrido de sonar escanearon todo el fondo marino buscando galeones y buques hundidos. En el año 2001 se dio la noticia a nivel mundial de que habían encontrado unas ruinas arqueológicas de una ciudad sumergida en el Banco de San Antonio, que pertenece a el Cabo de San Antonio, que es la región más occidental de Cuba y la más cercana a Yucatán, México. Fue un boom a nivel mundial y muchas agencias de prensa hicieron eco de la noticia y se dijo que se había descubierto finalmente las ruinas de la Atlántida, pero posteriormente cayó en el olvido el descubrimiento y nunca más se habló de eso. Vamos a hablar en el día de hoy del descubrimiento y por qué después se guardó en el olvido por intereses políticos. Cuando hicieron el escaneo de esa región donde se encontraban las ruinas de la Atlántida, en los mares de Cuba, se dieron cuenta de que las estructuras que estaba arrojando el sonar no eran naturales del relieve del fondo marino, eran estructuras simétricas, geométricas, que estaban ubicadas espacialmente formando el trazado de un sistema urbano. Se dieron cuenta que había sido construido por la mano del hombre y por varios meses estudiaron esas imágenes de sonar hasta que se dieron cuenta que eran estructuras piramidales, varias de ellas, y una ciudad con rasgos semejantes a la cultura egipcia o a la cultura mesoamericana. Posteriormente, meses después, regresaron al lugar y el equipo de Polina Selitsky hizo esta vez un estudio del fondo marino con un submarino que tenía una cámara y filmaron lo que estaba en el fondo del mar. Y se dieron cuenta que efectivamente, confirmaron, eran las ruinas de una ciudad sumergida, la Atlántida. Voy a leerles del libro Atlántida, Origen de Egipto y Mesoamérica, un fragmento de la entrevista que me concedió la ingeniera submarina Polina Selitsky. Y dice así, Paulina: no es una estructura, son varias, localizadas al pie del Banco de San Antonio, de origen volcánico, y parecen estar hundidas junto con las cordilleras. Están cubiertas en las cenizas volcánicas, igual que todo el fondo del mar, a los pies de los picos. El caramujo, que es un caracol marino, recogido en el área, fue llevado a España y por pruebas de carbono 14 tiene una datación de 4.000 años. Las estructuras están hechas con grandes piedras medidas de diferentes tamaños. Se parecen a Tzitzilichatlán en Yucatán. Recomiendo que visites este sitio arqueológico. Cuando ella me dio esta descripción de las ruinas de la Atlántida hundidas en los mares de Cuba,
Después le hice la pregunta siguiente. Le agradezco mucho la información y su testimonio. Solo me queda una duda. Si las pruebas de carbono 14 dan una datación de 4.000 años, entonces el diluvio universal fue hace 4.000 años. El final de la última glaciación, según los científicos, es de hace 12.000 a 15.000 años. Y el consiguiente deshielo y las modificaciones de las corrientes marinas que supusieron la liberación en la atmósfera de grandes cantidades de dióxido de carbono. Y entonces me responde Paulina: el hundimiento de las cordilleras en Huanuhuanuco, las cuales unía Yucatán y Cuba, ocurrió por la actividad volcánica provocada por movimientos telúricos y no por la subida del nivel del mar. Hundimiento hasta profundidad de 1.230 metros, solo posible por movimientos tectónicos y la actividad volcánica. Y este fue el error de interpretación que hicieron los científicos, motivo por el cual, según su teoría, la isla de Cuba estaba unida por un puente geológico con Yucatán, y ellos dijeron que las ruinas encontradas en el fondo del mar son una ciudad pre-mesoamericana o una cultura pre-maya, porque las ruinas arqueológicas son bastante parecidas en rasgos a la arquitectura y el urbanismo de los mayas. Sin embargo, yo discrepo completamente de su interpretación. ¿Por qué? Porque es imposible que por movimientos sísmicos se haya hundido 1.000 metros en el fondo del mar un fragmento de la isla de Cuba, es como decir, una isla del tamaño de Cozumel o de Islas Mujeres en las cercanías de Yucatán, México, y que ese fragmento gigantesco de tierra se haya hundido unos 1.000 metros y que hayan sobrevivido estructuras y edificaciones que estén intactas en el fondo del mar. Eso es completamente ilógico. Es más fantasioso o es más creíble que existan las alfombras voladoras de los árabes si cuando ocurre un sismo de grado 7, grado 8 o grado 9, como el que surgió en Chile hace varias décadas o el que surgió hace poco en Turquía, se pueden ver las imágenes grabadas en la noche en el caso de Turquía, como el movimiento sísmico derrumba las edificaciones, o como el que hubo aquí en México, en Ciudad de México, en los 80s, que dañó mucho la ciudad. Por tanto, es una fantasía decir que por hundimiento sísmico, 1.000 metros bajo el mar quedó el fondo marino y quedaron estructuras de una ciudad por debajo de 500 metros por debajo del nivel del mar. La verdadera motivo por el cual están esas ruinas debajo del mar es porque realmente ocurrió durante el diluvio universal, que está datado por el horizonte de Úcelo hace 12.000, 15.000 años más o menos como rango de tolerancia. Y como consecuencia de eso se hundió gran parte del planeta, que la ciudad quedó sumergida completamente en el fondo marino. Ahora bien, geológicamente es imposible que Cuba estuviese unida por Yucatán, porque se sabe por los estudios de geología que la isla de Cuba surgió por actividad volcánica hace milenios y en la actualidad no hay un volcán en la isla de Cuba. La isla de Cuba estuvo siempre completamente aislada de América del Norte y de Centroamérica y Yucatán. Y este fue el error que cometió el grupo de investigadores cuando dieron al gobierno de Cuba el resultado de que las ruinas eran de origen maya, o eran la cultura precedente a los mayas, o que era parte de la cultura mesoamericana. Ante ese evento, el gobierno cubano, dicho por la propia Paulina, se puso paranoico y tuvo el miedo de que México reclamara la soberanía del Banco de San Antonio y de una parte del occidente de la isla de Cuba, y se puso a haber producido un conflicto de intereses políticos entre México y Cuba. Ante esa situación, el gobierno de Cuba decidió vetar y prohibir la investigación posterior de las ruinas y que se pudiera notificar
a la prensa mundial nada más sobre el tema, motivo por el cual han pasado más de 20 años y se ha congelado el descubrimiento de las ruinas en los fondos marinos. Pero realmente no es una cultura pre-mesoamericana, como dijo el grupo de investigadores canadienses, es realmente las ruinas de la Atlántida. ¿Y por qué Paulina y su grupo de investigadores dicen que no es la Atlántida? Porque tienen el concepto mental, por la influencia de la obra de Platón, de que la Atlántida debe de ser una ciudad con rasgos grecorromanos, como si fuese la Acrópolis de Atenas hundida en el fondo marino. Y es imposible que la Atlántida tenga rasgos grecorromanos. ¿Por qué? Porque el propio Platón en sus diálogos dice que él la historia la aprendió de Solón, que a su vez estuvo estudiando en templos egipcios, y los egipcios le contaron que su cultura surgió porque una isla en el mar se hundió por un cataclismo y los sobrevivientes fundaron la cultura egipcia. No es únicamente en los diálogos de Platón donde se encuentra la narración de que la Atlántida fundó Egipto, sino que también en Egipto se han encontrado documentos importantes como el papiro real de Turín y la obra de Manetón, que narran cómo la cultura egipcia tiene realmente miles de años antes de la cultura faraónica que surgió en el 3150 a.C. y sus orígenes datan cuando los atlantes fundaron el antiguo Egipto. Por tanto, lo lógico es que si la Atlántida dio origen a Egipto, la arquitectura, el urbanismo, la cultura atlante tiene que ser semejante a la cultura egipcia. Es imposible que los atlantes sean una cultura con rasgos grecorromanos y hayan fundado la Atlántida, de Egipto, mejor dicho. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, es completamente incoherente. Y por este error de interpretación del grupo de científicos canadienses es por el cual se ha vetado y se ha prohibido que se hable en la isla de Cuba y que se sepa en el planeta que las ruinas de Atlántida están en los mares de la isla de Cuba. Este es el mensaje del video del día de hoy. Lo quería transmitirles como mensaje de conciencia. Por ejemplo, las culturas del país del Caribe o varias naciones del Caribe se fundaron cuando hace 5 siglos los conquistadores españoles conquistaron la región y mezclados con las mismas tribus africanas, poblaron la isla de Cuba, por ejemplo, lo que es actualmente Puerto Rico, Dominicana, Colombia, Venezuela, y 5 siglos después la cultura y la identidad que se formó en cada una de esas regiones del planeta se parece, pero no es igual. Sí, la identidad cultural de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, son semejantes por su origen en los españoles y en las mismas tribus africanas, pero no son exactamente iguales. De igual manera, los atlantes, al hundimiento de la isla, fundaron Teotihuacán, fundaron Egipto, y hoy por hoy, miles de años después, cada una de esas regiones del planeta tuvo una evolución específica, aislada por miles de años, y es el motivo por el cual las culturas de Mesoamérica se parecen a la cultura egipcia, pero no es la misma, no son exactamente iguales. Entonces, este es el mensaje de este video. Si quieren más información sobre el descubrimiento arqueológico de la Atlántida, les recomiendo el libro Atlántida, Origen de Egipto y Mesoamérica, que se vende en Amazon. Soy Mario Manero y te agradezco mucho que hayas escuchado este video. Por favor, difúndelo para que la humanidad se sepa dónde están las ruinas de la Atlántida, porque es el descubrimiento arqueológico más importante del siglo y uno de los más importantes de la historia de la humanidad, y se ha vetado por un error de interpretación histórico y geológico. Gracias.